Sean todos muy bienvenidos a este tiempo devocional de People's Church en español. Quiero invitarle a que usted sintonice su corazón a la voz del Espíritu Santo. Sin duda, hoy vamos a compartir una porción de la Escritura que va a ser de bendición para su vida, pero no solo eso, va a ser de bendición para muchas otras personas cuando usted lo comparta, ya sea a través de este medio o conversando con alguien más. La Biblia nos habla en el libro del apóstol Santiago, capítulo número 4, puntualmente a partir del versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escucha, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a concluir esta porción de la lectura y a meditar en cuanto a lo que dice. La palabra del Señor nos enseña que, de hecho, hay una guerra espiritual tomando lugar en todo momento. Sin embargo, para la vida de los hijos de Dios puede haber un éxito garantizado a través de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de nuestra vida sometida completamente a Dios. Y el versículo 6 nos da la pauta precisa en cuanto a lo que se debe de hacer. Pero enfoquémonos por un instante en el versículo 7. La Biblia dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. La palabra diablo, del latín diabolos, quiere decir adversario o enemigo. La Biblia lo describe como el enemigo de nuestras almas, un ser siniestro, un ser rebelde a Dios. Y quisiera enfatizar que el pecado del enemigo fue el orgullo. Él fue orgulloso desde el principio. El libro de Isaías capítulo 11 nos dice que codició el trono de Dios, se rebeló contra Dios. El capítulo 28 del libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, nos dice que quiso ponerse en la posición de Dios soberano y tomar la adoración que le pertenecía a él. En sí ha sido rebelde desde el principio. La Biblia también dice que es mentiroso desde el principio. Y muchos creyentes, muchos hijos de Dios, tienen miedo en cuanto a lo que son las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de maldad. Si bien son destructivas, si bien son dañinas, tenemos que recordar que los hijos de Dios tenemos victoria en Cristo Jesús. Él nos ha dado ya la victoria. Él ha vencido ya. Pero para que cada uno de nosotros pueda ser exitoso en su vida espiritual, en ese combate espiritual que se lleva a través de no solamente no pecar, no solamente buenas acciones, sino sobre todo en nuestro conocimiento y acercamiento a Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, pero sobre todo un relacionamiento personal diario con Jesucristo, siendo guiados bajo el precioso Espíritu Santo de Dios, escuchando su directiva, guiándonos por sus mandatos y estatutos. La Biblia nos habla de una característica requerida para que nosotros podamos ser victoriosos en nuestra guerra espiritual constante. Dicho sea de paso, la guerra espiritual no es opcional. Amado amigo, hermano, no es opcional que usted contienda contra las huestes de maldad, ya que el solo hecho de que usted es un hijo de Dios le pone en la lista negra del enemigo, está bajo la mira de ataque de las fuerzas de maldad. Su vida, su salud, su haber, sus posesiones, pero sobre todo su familia, su matrimonio. Y tenemos que recordar que, número uno, no debemos de temer porque Cristo ya ha vencido, porque somos sus hijos. Número dos, porque Él nos da las herramientas para vencer. La autoridad de Cristo está conferida sobre su vida. La Biblia dice que todos los que creyeran echarían fuera demonios. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, nos enseña eso en el versículo 16. Así es de que tenemos que tener una conciencia clara de que somos victoriosos en Cristo Jesús, pero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Note conmigo lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 que leíamos al principio. Dice en el versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia, refiriéndose a Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amado amigo, hermano, Dios resiste a los soberbios. La caída del mismo enemigo ha sido por la soberbia. De ahí que tenemos que tener nuestro cuidado con nuestro corazón,
de mantenernos humildes ante Dios. La humildad no quiere decir degradarnos, no quiere decir que no valemos, no servimos, sino quiere decir que estamos sujetos completamente, 100% sujetos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mantener un corazón humilde tiene que ver con el hecho de que Dios siga siendo rey de nuestra vida, que nos dirigimos bajo su mandato, bajo sus estatutos, que nos guiamos bajo el mover del Espíritu Santo y somos completamente obedientes a Él, guiándonos por su voz y por la palabra. Así es de que cuando usted se sujeta a Dios, hay una autoridad conferida de parte de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos, que está garantizada por la victoria de la cruz. La Biblia me enseña que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, no solamente venció la muerte y el pecado, la Biblia me enseña que avergonzó las potestades de maldad, las huestes de las tinieblas fueron derrotadas y avergonzadas porque ahí Cristo conquistó la victoria para cada uno de sus hijos, cada uno de los que le recibieran como Señor y Salvador. La verdadera victoria se lleva cada día. No puedo decirle que no va a tener ataques, que no está como blanco del enemigo, pero sí le puedo decir lo que la Escritura nos enseña, que hay victoria en Jesucristo, que si usted camina de la mano de Dios, usted puede y debe de ejercer la autoridad espiritual que Él confiere a sus hijos. ¿Cómo ejercer esa autoridad espiritual? Número uno, teniendo una conciencia clara de quiénes somos y quién es Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Redentor, Él pagó el precio, somos sus hijos, somos sus siervos. Y después, lo segundo, es ejercer esa autoridad, es decir, dar una orden directa al enemigo de que salga fuera, de que no tiene parte ni suerte contra su familia, contra su vida, contra nada que esté al haber cualquier bendición que Dios le haya dado. Amado amigo, hermano, tenemos que ejercer la autoridad que Cristo confiere a su iglesia para poder ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Lo segundo en lo cual podemos ejercer autoridad en nuestra vida, no solamente de manera verbal, de manera física, sino tenemos que actuar en nuestro proceder. Nuestro proceder debe de honrar a Dios. La humildad no solamente se mantiene manteniendo una posición servil ante Dios, una actitud de sujeción a Cristo, sino también en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestro proceder, en nuestras reacciones. Muchas veces va a ser nuestra propia humanidad, escúcheme bien, nuestra propia humanidad lo que el enemigo va a utilizar para hacernos tropezar. De ahí que lo primero que debemos de sujetar a Cristo en humildad, echando fuera toda soberbia, es nuestro proceder, es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de actuar, cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos ante las situaciones, particularmente ante las presiones, ante las cosas que son difíciles. Otra área que se descuida bastante y muchos predicadores no la abordan es el área de la tentación. Todos vamos a ser tentados de muchas formas, ya sea en el ego, ya sea en el orgullo, ya sea en las debilidades. Tenemos que conocer nuestras debilidades y sujetarlas bajo el señorío de Jesucristo. Morir a cada una de las áreas en las que no seamos fuertes y trabajar en ellas, fortaleciéndonos cada día bajo la guía del Espíritu Santo, bajo el mandato de su palabra. Sabe, lo bello es que Dios nos da instrucciones cómo ser victoriosos en su palabra. Y Dios puede conferirle fuerza que usted no tenga para ser victorioso en cada área de su vida. Así es de que, amado amigo, hermano, medite en esta escritura, Santiago capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, y le da la pauta para una victoria espiritual constante en su diario caminar. Será hasta la próxima tiempo de devocional de PC en español que podremos compartir. Mientras tanto, hágame un favor, comparta este devocional con cualquier otra persona que tenga como contacto y converse acerca de ello. Y será un instrumento que Dios utilizará para bendición en toda área de su vida. Que Dios le bendiga abundantemente.